Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz, el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este inicio de semana. Semana grande, semana de grandes movimientos y de grandes cosas de bien que deben presentarse y deseo para tu vida, para todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Hoy es lunes 16 de septiembre en mi programa 1029. Traigo un programa bastante completo, pero a la vez con gran significación detrás, que pueda, aspiro pues, que realmente no solamente sea de tu agrado, sino que te motive a suscribirte. Si no te has suscrito, que le dejes la campanita y también me dejes tu comentario. Gracias a todos los que lo hacen cada vez que salgo al aire. Gracias a miles de personas que están viendo el programa. Espero pues cualquier comentario que me puedan dejar, pues para mejorar, para salir adelante con alguna propuesta, algún tema que ustedes consideran que debamos tratar, como siempre, con el carácter del respeto, de la coherencia, de la integridad y la lealtad de esta hermosa nación que se llama Venezuela. Y desde luego, pues para el bien, sirviendo siempre a todos, haciendo el bien en todo momento. Me voy de una vez, permítame por favor un cafecito para poder entonar la garganta. Precisión, profundidad y resolución. Semana determinante para Venezuela y su libertad. Ya voy a explicar de qué se trata cuando ustedes vean el desarrollo del programa. En el editorial hoy traigo, hay algunos caminos que no se deben recorrer, algunos que no se deben atacar, algunos flancos y escenarios que no se deben sitiar y terrenos que no se deben disputar, sobre todo los del mal, aquellos caminos donde el mal ha persistido y está por allí el mal presente. Ahí les dejo esa, pues. El régimen de Maduro ha dado una fase en inicio, yo no diría inicio, continuidad a lo que ya vienen haciendo desde hace mucho tiempo y desde luego es como práctica de ello, ¿no? Y voy a citar realmente una frase que me llamó mucho la atención del doctor Carlos Sánchez Berzaín, presidente del Instituto Democrático para la Democracia en América. Digo, falsificar los hechos y manipular la información es la estrategia para sostener la dictadura en Venezuela. El objetivo principal de las dictaduras para mantener, en este caso a Maduro, es destruir por desánimo la resistencia civil interna y así debilitar el creciente reconocimiento internacional. Para eso crean y difunden fakes, hechos y noticias falsas a través de múltiples operadores. Así se comportan este tipo de dictaduras. Y para muestra lo que vivimos esta semana y que desde luego ellos lo siguen utilizando como práctica. Por ejemplo, vieron al hombre del Furial, quien, bueno, está forzando, en todo caso, está forzando a Nicolás Maduro para que rompa relaciones con España. Esa es una línea cubana. Acuérdense que Diosdado está allí como ministro del Interior, presidente del PSUV, novio de la madrina, cuarto bate, de todo tiene un poco, pone gobernadores, quita gobernadores. Todo eso es una línea porque él es el hombre en este momento fuerte de los cubanos y que se lo pusieron a Maduro para que Maduro no vaya a hablar en ningún momento, pueda comportarse como o sea, de un carácter blando en todo caso, ¿no? Y por eso pusieron a Diosdado allí. Razón tuvo en su oportunidad, y me traigo a colación este comentario, que el innombrable Hugo Chávez
nunca quiso dejar como heredero o sucesor a Diosdado Cabello, porque sabía que, bueno, esa dictadura hubiese sido peor desde ese entonces, inclusive, si lo hubiese dejado Chávez a Diosdado. Por eso él no confiaba para estos fines, ¿no? Y dejó a Maduro, ¿no? Que no es que es melón tampoco, pero es más político que el otro en todo caso. Así sucede. Me hace recordar también, y traigo a colación, lo que ha pasado en Cuba. Por ejemplo, en este momento, en la época del otro innombrable Castro, Fidel Castro, tenían, por ejemplo, a su hermano Raúl Castro, ¿no? Como segundo hombre, y junto a aquel hombre que llaman Rodrigo Valdés, a Charco de Sangre. Pues así los tenían a ellos. Después llegó Díaz-Canel y está por ahí Rodrigo Valdés, pero tienen a otro personaje que es el que realmente mueve todo, ¿no? Como segundo brazo, ¿no? Ahorita el nombre se me escapa. Pues igual está pasando en Venezuela, está Maduro, pero Diosdado es la mano dura y es ahí donde está. Por eso es que, y no es Padrino López, es Diosdado, para eso lo colocaron allí. Y por eso, bueno, imagínense, las armas que sirvieron en Tocorón, que las quitaron al tren de Aragua, aparecen ahora en una mesa, más municiones, más lo que le agregaron, para decir que eso era lo que estaban utilizando o aspiraban no sé quién al famoso complot que estaba trazando, no sé qué si es de España y de Estados Unidos, no sé. Lo cierto es que todas son creativos para desviar, como bien dice el doctor Carlos Sánchez Versailles, para poder manipular todo y así pues enviar el mensaje a la resistencia civil y a todos aquellos que pensamos distintos para que vean que ellos operan grandemente con la ayuda, lógicamente, del Edo cubano y de la inteligencia cubana, que es donde medianamente funciona para poderle dar estas ideas creativas, entre comillas. Ahí les dejo esa, pero también van a pagar ante la justicia divina terrenal, porque ya el repudio de todos los venezolanos y el mundo lo tiene. Karim Khan vuelve otra vez a la palestra. Por ahí está ya. Karim Khan, el fiscal de la CPI, ya declaró, dejó por ahí una grabación de una entrevista, pues presentará la solicitud a los magistrados, ¿no?, de la Corte Penal para la orden de aprehensión. En primer lugar, es lo que se dice, que va a contratar en William Saad por las detenciones y torturas a menores. Recuérdense que esta misma semana Tarek William ya respondió, por cierto, esta misma semana ya respondió Tarek William diciendo que para ellos los menores son de 0 a 10 años. Pues se equivocó, porque el Estatuto de Roma establece que todo aquel que sea menor de edad, ¿no?, son niños, son menores, y por lo tanto, sobre todo son niños. Y entonces, por ese lado, pues aparentemente esta misma semana, como lo había anunciado en el día de ayer, pues estará Karim Khan solicitándole como primer orden al caso de Tarek William Saad, porque creo que ayer era la tecla, ¿no? Acuérdense que Karim Khan lo hizo contra Putin al ver que secuestró inclusive niños de Ucrania para llevárselos a su país y utilizarlos inclusive. Y eso pues molestó no solamente a Karim Khan, sino a los magistrados de la Corte Penal Internacional, y por eso enseguida emitieron la orden de aprehensión contra Putin. Lo mismo pasó contra el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa, de Palestina, porque por lo propio, sobre todo el de Palestina, por el tema de los menores de edad. Eso como que, y es verdad, y así debe ser, es caca. Y en Venezuela, pues bueno, dijo el mismo Karim Khan, es hora de que la justicia internacional actúe con mayor urgencia. Comenzando por él, pues parece que empieza a despejarse el panorama. Tanto así que esta misma semana que comenzamos hoy, el Parlamento Europeo, mañana 17 de septiembre, estará debatiendo
en la respuesta, es decir, en el caso de la Unión Europea sobre la situación de Venezuela, con dos puntos fundamentales. El reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente electo por todos los venezolanos y la mayoría de los venezolanos, y el tema de también solicitar a la Corte Penal Internacional, en este caso a la Fiscalía también, la orden de captura, y ahí sí no va contra uno, sino va contra todos los perpetradores de los delitos de lesa humanidad por haber violado los derechos humanos en Venezuela, que lo siguen haciendo porque siguen privando de libertad a mucha gente todavía. Dice, refiere el Foro Penal en este caso, que van hasta ahora 1.808 presos políticos. A eso tenemos que sumarle los 300 que ya estaban allí. Por eso pasamos de 2.000, ¿no? Es decir, hay más de 2.108 presos políticos en Venezuela. Es una barbaridad. Y si no se le pone rápido esta acción, que aspiramos en Dios verdaderamente que esta semana, así como lo ha anunciado Karim Khan, ya fresco, anda por ahí el video ya de las declaraciones de él, es un reportaje que hizo muy bien, hicieron muy bien, y creo que pues sería determinante para ver si esto baja un poco el tenor de los secuestros y detenciones arbitrarias, violadoras inclusive del Estatuto de Roma, y que atenta contra todos aquellos que pensamos distinto a ellos. De hecho, ¿se acuerdan que antes de las elecciones yo hice mucha insistencia en la célebre Operación Cayapa? ¿De qué se trató la Operación Cayapa? La Operación Cayapa fue aquella que el régimen utilizó a través de quien en ese entonces era el ministro de Relaciones Interiores, a todas las policías estatales y a todos los jueces que nombraron inclusive jueces y fiscales suplentes o accidentales, mejor dicho, accidentales, y dieron libertad a muchos presos comunes. Eso casi que fue secreto, como dicen, aunque secreto a voz abierta. Y muchos no le paramos porque había las elecciones, el fraguar de la campaña electoral, y ellos soltaron a miles de delincuentes comunes en todo el país. Desocuparon todo y todos decían, bueno, pero es que lo están soltando para que vayan y voten por ellos. Y eso no fue la idea. La idea central era para deshogar los centros penitenciarios de retención y tortura, para poder entonces ya ellos visionando, acuérdense que ellos habían dicho que no entregaban el poder ni por las buenas ni por las malas, pues ahí están para que vean los resultados de a qué obedecía el tema de la Operación Cayapa. Y uno la denunció a tiempo, pero a uno casi no vamos a escuchar lo que dice él ni nada. Bueno, aquí lo tienen, pues. Me gusta mucho, a mí no me agrada nada de estar diciendo se los dije, ¿no? No me gusta para nada, porque yo quisiera más bien decirles, les dije que las cosas van para bien, porque siempre he sido un hombre proactivo, hombre de fe, ganado a que todos salgamos adelante. Y de ahí viene el tema de la precisión, la profundidad y la resolución. En la vida, sabían ustedes, antes de seguir anunciando cosas, en la vida tenemos que tener precisión, profundidad y resolución en todo lo que nos propongamos. Al final, en el mensaje de fe, me van a entender aún más a qué me quiero referir. Siguiendo con el tema de la semana determinante para Venezuela y su libertad, tengo que tocar a María Corina Machado, la líder, que anunció nuevas movilizaciones internacionales para el 28 de septiembre, que aspira a que nos movilicemos cerca de 30 millones de venezolanos dentro y fuera del país para decirle al mundo claramente que se siga reconociendo el respetar la soberanía de un pueblo y la decisión de un pueblo, pero también con los deseos de que nos sigan apoyando y agradecerles el apoyo que ya la mayoría de las naciones en el mundo nos están dando para que Venezuela alcance la libertad con todas las acciones contundentes que, aunque usted a veces no la ve o quizás los titulares más o menos se lo explican y no siente todavía resultados, pues tenga por seguro que se está avanzando y se está trabajando duramente en eso, y enhorabuena para Venezuela. Y por eso tenemos que el 28 a reafirmar pues esa acción, María convocando conjuntamente con Edmundo González Urrutia.
Y termino con la parte internacional ahora, con Zelensky. Zelensky, en Ucrania, aprieta y pide a sus aliados de occidentales permiso para destruir bases aéreas rusas. ¡Wow! Este conflicto continúa y grandemente. Igualmente el de Israel. Israel bombardeó la ciudad portuaria de Yemen tras el ataque de los Houthis a Tel Aviv. Eso ha sido duro, muy fuerte. Es lamentable tener que dar estas noticias, pero el mundo está convulsionado. Por eso yo decía, no sé mucho, Venezuela forma parte, sí, porque la libertad de Venezuela, al igual que el cese de estos hostigamientos militares de guerra entre Israel y los palestinos y los terroristas, igual que el caso de la invasión pretendida de Putin sobre Ucrania. En estas épocas eso hay que tratar de hacer lo posible y pedirle a Dios que le dé un parado, porque de verdad el que sufren son los pueblos definitivamente, como el caso venezolano en todo caso, porque son personas que son desquiciadas del mal y no les importa la vida de los demás, sino sus propios intereses particulares, así tengan que pasar por encima de quien tengan que pasar. Es triste eso, definitivamente. Pero Dios está actuando y Dios va a obrar. Se me incorporan al Movimiento de Salvación Nacional dos personas destacadas, distinguidas, en Miami, estado de Florida, a MCN Internacional, Humanista y Republicano, se incorporan Dani Lenis Escarbay Morales, que se incorpora, gracias hermano, Dios te bendiga, por ese, allá estará con Douglas Vera y todo ese gran equipo, haciendo la labor de representar al Movimiento de Salvación Nacional allá, para que sigamos luchando también desde afuera por la libertad de Venezuela y el deseo que tienen todos de retornar a esta patria maravillosa, a esta patria, a esta república a la que nunca debieron de salir, por cierto. Y en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, Yelixa del Valle Camacho, quien fue designada esta semana, pues designé por esta semana pasada en Caracas, en el área metropolitana, como coordinadora de organización, haciendo equipo con Mario de Negri, que es el coordinador general del área metropolitana de Caracas, haciendo una junta maravillosa con una conformación de equipos multidisciplinarios, de gremios, sindicatos, trabajadores de la enseñanza, de la salud, gremios, etcétera. Todo ese equipo que está conformando un Team Trim, realmente Mario de Negris, ahora de la mano con Yelixa del Valle Camacho. Cierro entonces el programa de hoy porque decía, porque titulé precisión, profundidad y resolución. En la vida, tanto esto sirve para la vida particular como las estrategias para una nación. Muchas cosas nos fracasan o fallan en la vida. ¿Por qué precisión? Si nosotros en nuestro accionar, y voy a traer aquí para que más o menos me entiendan más claro, cuando David llegó, y lo relata así la palabra de Dios, y mata a Goliat, se había visto que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acompañaron entre Socó y Aseca en Efraimaim, y también a Saúl y a los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y pusieron en orden para la batalla de los filisteos, ¿no? Contra los filisteos. Si nos manejamos el grado de Venezuela, el régimen y la mayoría de la población venezolana que está en contra de ellos, en ese momento llegó David, al ver la situación, porque el malo de la película, el Goliat, porque los filisteos sacaron a Goliat, ¿no? Y le tenía miedo, entonces el pueblo tuvo miedo y se cerró en el miedo, ¿no? Es como cuando la desinformación y el coco y los Goliat que están allá en Miraflores. Entonces empieza el miedo, el psicoterror, ¿no? Y entonces no tenían estrategia. Lógicamente los israelitas, pues no, los hombres de Saúl no tenían estrategia como tal.
estaban dispersos, a pesar que se habían concentrado en una unidad, pero no tenían estrategia, tenían miedo. Y allí entonces no había precisión en la accionar, y cuando le sacaron a Goliat, mucho menos. Y no hubo profundidad en el sentido de buscar hacia dónde podía yo socavar el poder, digo yo ellos, pues en ese momento la fuerza que le estaban presentando a través del Goliat, y mucho menos no había resolución o decisión para el ataque porque estaban, pues imagínense, con miedo, mucho menos, hasta que llegó David. Y ahí es donde quiero referirme a la gran mayoría de los David que vemos en Venezuela, más de 8 millones, no solamente los que votamos el 28 de julio, sino también los que están afuera, ¿no? Que no pudieron votar, pero que deben convertirse en los David ahora. Entraron, pidieron permiso, le dijo al rey, déjeme que yo mato al Goliat. Asimismo lo dijo David, como está escrito bíblicamente, y él pues agarró 5 piedras, con las 5 piedras, con solo tiró y se la pegó en la frente y mató al Goliat. Ahí tuvo David precisión, profundidad en el análisis porque estaba seguro en su estrategia, pero desde luego había resolución, había decisión para hacer las cosas. Pues hoy en día los venezolanos tenemos que estar precisados en ello, ¿no? Tener esas características, no solamente en el caso del proceso de la liberación de Venezuela y volver otra vez a rescatar la democracia, las instituciones, la paz y sobre todo el amor y la prosperidad en nuestra nación, que está paralizada prácticamente por el conflicto político, ¿no? Pero sino también en la vida personal, en todo lo que tú vayas a hacer en tu vida. Si tú no tienes precisión, si tú no tienes un plan estratégico para lo que te vayas a proponer hacer, sea lo que sea, y no profundizas en el deseo, no solamente hay que tener fe, sino profundizar en la verdad de lo que tú quieres hacer para que sea realmente, no que hoy quiero ser conductor de avión, pero mañana termino diciendo no, que voy a sacar es un barco, no, ya eso tampoco me gusta, tengo otra idea, no vale. Que tengas claro en lo que vas a hacer en tu vida. Por eso es importante conocer en profundidad qué viniste a hacer en esta tierra y cuál es tu deber realmente y la obra que tienes que hacer y cuál es el propósito que Dios te ha puesto para ello. Y por último, la resolución, la decisión de hacer las cosas, de afrontar y de confrontar para salir y lograr el objetivo que tú te has propuesto, la meta que te has propuesto. En lo personal funcionan estas 3 reglas de oro. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Te bendigo y viene una semana pero determinante e importante con lo que debe venir. Por ahí dijeron algo y cierro como elemento adicional lo que realmente me pasaba, perdón, disculpe, que definitivamente viene algo que no sucede. Hoy es el famoso 16, ya casi Venezuela. Yo digo que ya casi Venezuela es el casi que será liberado por nosotros mismos y con una ayudadita externa, desde luego que sí. Y finalmente, hashtag, yo me sumo para el 28 de septiembre. Que Dios me los bendiga. Fuerte abrazo, feliz inicio de semana y que todo lo que hagas sea para bien. Recuerda, no dejes de hacer el bien nunca. Verás las grandes cosas que te trae el servir y ayudar a los demás. No olvides a Venezuela. Lucha por ella. Lucha por esta y por las nuevas generaciones. Bye bye. Mañana un programa más completo con muchas más grandes cosas que vienen.